Hola, somos el equipo 5. A continuación presentaremos el producto integrador de aprendizaje de la materia Laboratorio y Simulación de Procesos, el cual es la simulación del proceso de producción de amoníaco utilizando Aspen Plus. El equipo está conformado por Luis Ricardo, Daniel Estefanía y su servidora Gloria Paola. De acuerdo al índice estaremos presentando la introducción, objetivo, reacción, datos de simulación, resultados de la simulación, el análisis de sensibilidad, análisis económico y la conclusión. Introducción. El amoníaco se obtiene a partir del proceso Haber-Bosch, el cual la aplicación más significativa es la producción de fertilizantes. La reacción se lleva a cabo a altas presiones y a altas temperaturas. Las presiones rondan entre los 100 y los 200 bar, mientras que las temperaturas entre los 250 y 450 grados Celsius. Asimismo, utilizan un catalizador, principalmente a base de hierro. El producto final se recupera principalmente por condensación y se obtiene en fase líquida con una pureza superior al 99.95%. Para el diagrama del proceso Haber-Bosch se va a desglosar en 5 pasos. 1. Materia prima y generación de gases de síntesis. Para este proceso se necesitan dos gases esenciales, que es el nitrógeno e hidrógeno. La generación de los gases de síntesis. Del lado izquierdo del diagrama observamos que se alimenta coque, que es carbón, y vapor de agua a un generador de gas. Aquí la reacción que ocurre es carbón más agua dan lugar a objetivo. Simular el proceso de producción de amoníaco con el fin de evaluar el comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones operativas mediante un análisis de sensibilidad y determinar la viabilidad económica del proceso a través de un análisis económico. La reacción. Tenemos nitrógeno más hidrógeno que forman amoníaco. Datos de simulación. Componentes. Tenemos el hidrógeno, nitrógeno, metano, argón, monóxido de carbono y amoníaco. El método de propiedades físicas. Tenemos el RKS-BM, adecuado para las condiciones de alta temperatura y alta presión del proceso y para mezclas no polares o ligeramente polares. Tipos de reactor. RS-TOIC, estequiométrico. Este es un reactor de balance Plest, donde se especifica la estequiometría de la reacción y la conversión fraccional. En esta diapositiva presentamos el diagrama de flujo del proceso Haber-Bosch modelado en Aspen Plus. El proceso inicia con la corriente de alimentación fresca, que contiene hidrógeno, nitrógeno y los componentes inertes. Esta corriente ingresa al compresor C100, donde la presión se eleva hasta la requerida para la reacción, en este caso una alta presión. Posteriormente, la corriente de gas fresco comprimido S2 se combina en el mezclador M100 con el gas de recirculación S8. Este paso es fundamental ya que el gas recirculado recupera los reactivos que no se convirtieron en el ciclo anterior, optimizando la eficiencia global del proceso. Ahora la corriente combinada S3 se precalienta en el intercambiador de calor E100 para alcanzar la temperatura de reacción de 755 Kelvin. El proceso clave va a ocurrir en el reactor R100, donde el nitrógeno y el hidrógeno reaccionan para formar amoníaco. Posteriormente, la mezcla de productos y reactivos no convertidos, en este caso la corriente S5, debe ser enfriada drásticamente en el enfriador E101 hasta 300.15 Kelvin. Este enfriamiento permite la condensación del amoníaco, que luego se separa en el separador flash, representado como flash 10. La fase líquida recuperada es el producto final, con una pureza objetivo del 96%. Ahora pasamos al ciclo de recirculación y purga, donde la fase gaseosa remanente, que es la corriente S7, que contiene hidrógeno y nitrógeno no reaccionados, se dirige al
splitter S100. Aquí el gas se divide, una pequeña parte se extrae como purga, lo cual es necesario para evitar la acumulación excesiva de inertes en el sistema que reducirían la eficiencia. Y bueno, la mayor parte del gas va a ser recirculado a través del compresor C101 para reingresar al mezclador M100 como la corriente S8, y aquí se termina como el circuito de reacción, que es un circuito cerrado Haber-Bosch, donde se maximiza la conversión de reactivos mediante la recirculación. Una vez hecho el diagrama de flujo, se definieron las condiciones operativas clave para la simulación. La primera es la presión de reacción, que se estableció en 270 atmósferas. La temperatura de reacción se fijó en 755 Kelvin, aproximadamente 482 grados Celsius. En la etapa de separación, la temperatura es de 300.15 Kelvin, aproximadamente 27 grados Celsius, para promover la condensación del amoníaco. Podemos decir que estas condiciones son representativas del proceso Haber-Bosch, que típicamente opera a altas presiones y a altas temperaturas. El proyecto incluyó una especificación de diseño, Design Spec, con un objetivo: alcanzar una fracción molar de amoníaco en el producto de 0.96 o 96%. Para lograr esta pureza, se ajustó la fracción de purga del splitter. La simulación arrojó como resultado que se requirió una fracción de purga de 2.48 o 0.0248 para cumplir con la pureza de amoníaco del 96% de producto. Este resultado pues destaca la importancia de la purga para controlar la concentración de inertes, lo cual impacta directamente la pureza final del producto amoníaco y la eficiencia del ciclo. En esta diapositiva, la tabla de flujos de materia nos proporciona un resumen cuantitativo del sistema. Aquí podemos observar los flujos molares en kilomol hora y flujos másicos en kilogramo hora para los principales componentes en cada corriente clave del proceso. La corriente de producto final tiene un flujo molar de amoníaco de 3.279.87 kilomol hora, lo que equivale a un flujo másico de 55.858.1 kilogramos hora. Los componentes inertes y no reaccionados son arrastrados por la corriente de purga, que tiene un flujo molar de 278.43 kilomol hora. El gas de síntesis fresco de entrada suministra 5.160 kilomol por hora de hidrógeno y 1.732 kilomol hora de nitrógeno, en una proporción cercana a 3:1 para la estequiometría de la reacción. Para nuestro análisis de sensibilidad, tenemos como objetivo determinar el efecto de la temperatura sobre la composición y flujo de amoníaco. Tenemos la temperatura de salida del enfriador de 300 Kelvin a 350 Kelvin, y para nuestras variables tabuladas tenemos la fracción y flujo molar del amoníaco. Como resultado, podemos observar una disminución en la fracción y flujo molar del amoníaco conforme aumenta la temperatura. Esto se debe a que a una mayor temperatura, mayor es el aumento de la fracción de vapor que se alimenta al flash, lo que causa un decremento en la concentración y, por ende, flujo del amoníaco de salida, por lo que es crítico el monitoreo de la temperatura entrada al flash para una mayor calidad de producto. A continuación podemos observar una gráfica en sensibilidad en la que se presenta cómo afecta el cambio de temperatura en la fracción molar de salida del amoníaco y en su flujo molar. A continuación se presenta nuestro análisis económico, en el cual se utilizó Aspen para generar una tabla de costos de operación y utilidad de los equipos de la planta, centrándose en el precio de reactivos y productos, así como su coste energético. Esto para una correcta funcionalidad de la planta en donde se produce el amoníaco.
Finalmente, la simulación presentada permitió comprender el comportamiento del sistema a diferentes condiciones de operación. Asimismo, se optimizó la simulación para alcanzar la pureza deseada del producto. Nuestro análisis de sensibilidad también mostró la importancia crítica que tiene la temperatura en la recuperación del amoníaco, por lo que se debe de tener un control térmico preciso en el flash para asegurar una recuperación óptima del producto.